Hola, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Como ya vieron el título de este video, vamos a estar hablando sobre el caso de María Muñoz. Este caso ya tuvo resolución el año pasado, 2023 justamente, y es por esta razón que hoy se los traigo. Pero sin más preámbulo, vamos. En la madrugada del 22 de septiembre del año 2020, la policía de Laredo, en Texas, Estados Unidos, fue despachada hasta la residencia de la familia Peyot Muñoz en Canyon Oak Drive de esa ciudad fronteriza, después que Joel Peyot llamara al 911 alertando que su esposa María Muñoz estaba inconsciente y que él creía que ella se había intoxicado con unas pastillas. Él estaba contando todo esto a la operadora 911 mientras él le daba los primeros auxilios. Justamente a la 1:38 de la mañana, el oficial de la Cruz fue el primero en arribar a esta casa, donde lo recibió Joel, quien estaba vestido con sus trajes de enfermero o de doctor, y quien también, al recibirle la entrada, subió rápidamente hasta el segundo piso, justo a la par de la recámara principal, donde ya yacía en el suelo María Muñoz, de 31 años. Joel continuó dándole CPR o los primeros auxilios a su esposa María Muñoz hasta que el oficial de la Cruz le preguntó si él necesitaba ayuda, y ahí fue cuando intercambiaron puestos, en lo que el oficial le está dando los primeros auxilios a María, tratando pues obviamente de revivirla. Le está preguntando cuáles son las pastillas, porque ya en la llamada del 911 Joel ya había dicho que él creía que ella se había intoxicado con unas pastillas. Entonces, al preguntarle cuáles pastillas son, qué le pasó y todo eso, Joel se levanta y va hacia el baño de la recámara principal, según lo que cuenta el oficial, y del botiquín saca un frasco de pastillas y vuelve a la escena donde se las enseña al oficial. Estas pastillas eran un medicamento clonazepam, que es un medicamento para la ansiedad y que solamente es vendido bajo prescripción médica. En esta ocasión la prescripción estaba a nombre de Joel Peyot y no de María Muñoz. Joel también le comentó que María había estado deprimida últimamente. María Eugenia Muñoz nació un 25 de enero de 1989 en Puerto Rico, donde creció y trabajó como enfermera, y fue también en ese país donde conoció a Joel Peyot, 11 años mayor que ella, quien también estaba estudiando enfermería, y obviamente se conocieron en el hospital donde María trabajaba. Con el tiempo se casaron y después se mudaron hasta Laredo, Texas, donde María se dedicó 100% al hogar y a sus hijos, ya que la pareja tenía 2 hijos varones de 5 y 2 años, mientras que Joel continuó sus estudios y se convirtió en un enfermero anestesiólogo, una carrera que es muy bien pagada, y él comenzó a ganar mucho dinero. Mientras tanto, también María estaba tratando de validar su título de enfermería de Puerto Rico, ya que ella quería seguir su carrera de enfermería en los Estados Unidos. Ella también tenía un hobby que era tocar piano, y también, según sus amistades, ella era una madre sumamente dedicada a sus hijos, que le leía de noche, se preocupaba por ellos, o sea, era una madre 100% presente con los niños, quienes también estaban presentes en la casa ese día que María cayó inconsciente, nada más que ellos estaban durmiendo cuando la policía arribó. Y a las 3:58 de esa madrugada, luego que los paramédicos llegaron, intentaron de todas formas revivirla. María Muñoz, de 31 años, fue declarada muerta en esa casa. Los oficiales le comenzaron a preguntar a Joel qué había pasado. Él dijo, sudando extremadamente, o sea, ese hombre estaba bañado en sudor, dijo que esa noche ellos habían tenido relaciones sexuales y después de eso se habían duchado, y ya cuando él se despertó fue cuando vio a María inconsciente. A los oficiales les llamó la atención, como ya les dije, el estado en el que este hombre estaba, que era sudando exagerado, por lo que ellos llegaron a pensar que él estaba bajo alguna sustancia ilícita.
En ese mismo rato, los oficiales también le pidieron permiso para registrar la casa, a lo que primeramente Joel se negó diciendo que él era un hombre muy privado, pero la policía le dijo que si no era con su consentimiento, pues ellos iban a conseguir una orden de allanamiento de un juez y quisiera o no, siempre le iban a registrar, por lo que él finalmente accedió a que le registraran. Y lo único que los oficiales encontraron en esa casa fue un envoltorio de una jeringa y también encontraron la aguja de una jeringa. Y como el proceso indica, a él se lo llevaron para la estación de policías, donde lo pusieron en un cuarto de interrogación. Cuando lo meten ahí, lo dejan solo un rato y este hombre comienza a desordenar toda la sala, a gritar, a pegar golpes, a mover sillas, a mover la mesa. O sea, estaba descontrolado, y una vez ya se calmó, el investigador comenzó a hablar con él y le volvió a preguntar qué es lo que había pasado. Joel parecía no recordar nada sobre esa noche, pero sí le volvió a repetir que ellos habían tenido relaciones sexuales, después se habían duchado y se habían metido a la cama a dormir. Después de eso, él se despertó y vio que su esposa pues estaba aparentemente dormida, pero cuando la intentó mover, él vio que María estaba inconsciente y que no respondía, por lo que la cargó y la llevó afuera, donde la encontraron, la puso en el suelo y comenzó a darle el CPR, y ahí fue cuando llamó al 911 y pasó todo lo que yo ya les conté. Pero el investigador se encontró raro que para el momento que ellos ya están en la sala de interrogación, la casa ya había sido cateada, o sea, ya la habían revisado. Y en el baño del cuarto principal, donde se supone que ellos se bañaron, ese baño estaba completamente seco, o sea, que no tenía pero ni una gota de agua. Mientras las autoridades están esperando la autopsia de María Muñoz, se dieron cuenta que Joel había cambiado con su esposa y su manera de ser y su físico 2 años antes de la muerte de su esposa. Justamente en el 2018 él se había puesto más fuerte, había adelgazado, pero había aumentado pues sus músculos. También en sus redes sociales había borrado todas las fotos que él tenía con sus hijos y con su esposa, y ya solo se tomaba fotos de él. Y también las amistades de él y compañeros de trabajo dijeron que antes de ese 2018, cuando pues él tuvo este cambio abrupto, él solo se la pasaba hablando de su familia, de su esposa, que cuánto la quería, que cuántas cosas le compraba. Y una vez en el 2018 pues él ya dejó de hablar de su esposa y de sus hijos, y ya solo hablaba pues de cosas materiales y de cosas pues que no tenían nada que ver con su familia. Y fue también en ese 2018 cuando María dio a luz a su segundo hijo. Y mientras María se estaba recuperando de dar a luz a su segundo hijo, él decidió hacer un viaje por Europa. O sea, él fue a España, él fue a Grecia, él fue a Italia y se tomaba fotos, las posteaba en las redes. Pero en ese viaje María se dio cuenta que él no había asistido solo, sino que se había ido con una compañera de trabajo que también era enfermera cirujana, llamada Janet Arredondo. Obviamente esto le cayó como balde de agua fría a María, que mientras estaba sola en la casa con su hijo recién nacido y con su otro hijo de 3 años, mientras que su esposo estaba por Europa dándose la gran vida con su amante. Este suceso obviamente se hizo muy grande. María le reclamó, pero continuó su relación con este hombre. Ella no se quiso divorciar de él, y a raíz de esta infidelidad que la deprimió mucho, ella comenzó a tomar medicamentos antidepresivos, y también como a manera como de aliviarse y desahogarse todo lo que ella llevaba dentro, también comenzó a escribir en los diarios, donde se le podía ver todos los sentimientos pues plasmados en esas hojas, donde ella escribió sobre la infidelidad, sobre cómo se sentía, y a medida que iba pasando el tiempo también escribía sobre que ella quería una nueva vida, que ella
quería pues superarse a ella y quería olvidar todo el pasado, todo el daño que le habían hecho, y también que ella iba a luchar, que ella se sentía ya preparada para dar ese siguiente paso. Después que Joel regresó de ese viaje a Europa y a manera pues de arreglar el matrimonio que tenía con María, la llevó de viaje a Las Vegas, donde le compró bolsas de marca, ropa, joyas, que obviamente María, ilusionada, pues tomó a manera pues también de salvar su relación y decir, bueno, ok, este hombre va a dejar a su amante y ya vamos a tener una familia pues normal como la que teníamos antes. Pero obviamente esto no era así, porque Joel continuó saliendo con Janet. Si ustedes recuerdan, Joel Peyot les había dicho a las autoridades que María había ingerido pastillas de este medicamento clonazepam, pero los resultados de la autopsia revelaron que ella no tenía ningún residuo de ninguna pastillas en su estómago, pero lo que sí tenía era una marca justamente en el brazo derecho, una marca como de un pinchazo con una aguja o algo, y también dio como resultado que ella había muerto por un cóctel o por una combinación de otros medicamentos, que al final los forenses no supieron cómo estos medicamentos llegaron hasta el organismo de María, que finalmente obviamente la mató, y por esta razón el forense determinó que la causa de muerte había sido porque ella se había quitado su propia vida. Pero cuando el doctor John Hunsinger, un anestesiólogo y también el que era el jefe de Joel, vio los resultados de la autopsia de María, comenzó a sospechar y llamó al detective y lo incitó para que le hicieran un examen de toxicología más detallado a María, para que este examen revelara qué medicamentos la habían asesinado. Pero este examen tardaría por lo menos 4 meses, en los cuales se hizo el funeral de María, donde se pudo ver a Joel llorando en su ataúd, abrazándola, besándola, y también al mismo tiempo que él les negaba a las autoridades que él le había inyectado algo a su esposa. Y finalmente, para el mes de enero del año 2021, los exámenes de toxicología dieron negativo para el clonazepam, pero sí dio positivo para estos 7 medicamentos, que eran morfina, Demerol-Versed, Propofol, lidocaína, ketamina y Narcan. La mayoría de estos medicamentos son usados durante cirugías y algunos solo pueden ser administrados vía intravenosa, como ser el Propofol, que si ustedes recuerdan fue el mismo medicamento que la autopsia de Michael Jackson en el 2009 dio como causa de muerte, ya que la autopsia reveló que él había tenido una sobredosis de Propofol y fue prácticamente esa la causa de la muerte de Michael Jackson. Estos resultados le indicaban a las autoridades de Laredo, Texas, que Joel Peyot había asesinado a su esposa inyectándole toda esta combinación, que obviamente fue mortal. Y así fue como se le arrestó el 16 de enero de ese año 2021, mientras que Joel había pagado una fianza para estar libre mientras las autoridades investigaban este ahora asesinato. La policía llamó por segunda vez a Janet Arredondo para entrevistarla, porque ellos creían que esta mujer sabía más de lo que ella había dicho en la primera declaración. Así fue como Janet Arredondo llegó hasta la estación de policía junto con sus 2 abogados, y ahí las autoridades le ofrecieron un trato, el cual consistía que ella no iba a ser procesada penalmente, o sea que no iba a ir a juicio ni la iban a culpar de nada si ella hablaba en contra de este hombre y decía todo lo que ella sabía. Esta mujer obviamente aceptó el trato y comenzó a hablar. Ella dijo que en ocasiones anteriores Joel se había robado medicamentos del hospital donde trabajaban y los había llevado a la casa de ella para tenerlos ahí guardados. Justamente estos medicamentos eran los que
se habían encontrado en el cuerpo de María Muñoz. Y ya teniendo un caso más fuerte, el fiscal Isidro Alanís, que también fue el mismo fiscal de este caso del asesino serial en Laredo, Texas, que yo ya los conté. Si no lo han visto, pueden tocar aquí y los va a llevar directamente. Y también fue el mismo fiscal que llevó el caso de Griselda y Dominic Hernández, este caso que está aquí. Si ustedes todavía no lo han visto, lo pueden ir a ver solo tocando aquí. El fiscal Alanís logró juntar un equipo de abogadas que iban a ser la cara y la representación de María ante la defensa de Joel Peyot. El juicio contra Joel Peyot comenzó en marzo del 2023. En este juicio la fiscalía presentó a más de 15 testigos. Entre ellos estaba Janet Arredondo, quien para la fiscalía era la principal testigo, ya que ella sabía que este hombre se había robado estos medicamentos del hospital. También ella sabía que este hombre, antes de llamar al 911, se deshizo de los medicamentos que le había inyectado a su esposa, porque este hombre le había contado a ella todo esto. Mientras que por la parte de la defensa se presentó la mamá de Joel, quien prácticamente dijo que María estaba deprimida y que ella sabía, ya que María le estaba contando cosas, y en resumen era culpando a María Muñoz de su propia muerte. En ese juicio la fiscalía detalló cómo este hombre habría matado a su esposa. Según la fiscalía, este hombre le había puesto medicamentos en el café de María, que justamente era la bebida favorita de ella, a lo que María, al tomarse el café, cayó inconsciente, y una vez ella estando inconsciente fue cuando él le inyectó el propofol, que fue finalmente el medicamento que le detuvo el corazón, y él se aseguró que ella estuviera muerta, o sea que ya no habría nada más que hacer antes de que él llamara al 911. La fiscalía también contó que la razón de la muerte de María fue porque este hombre se quería divorciar de ella, ya que María le había puesto un ultimátum, ya que ella ya se había enterado que él todavía seguía con Janet, y María le había dicho: ok, nos vamos a divorciar, yo ya no puedo seguir así. Y ahí fue como este hombre, para no dividir su dinero, pues prefirió asesinarla. El jurado halló culpable a Joel Peyot por el asesinato de su esposa y también por la manipulación de evidencia, y por esta razón él fue sentenciado a cadena perpetua. Y así estuvo el caso del día de hoy, un caso que finalmente obtuvo justicia para María Muñoz, después de todo lo que ella pues pasó aún después de la muerte, ya que recordemos que tanto la defensa como Joel y también como la familia de Joel la estaban culpando a ella de su propia muerte, pero al final no fue así. Y si todavía no se han suscrito, suscríbanse ahorita, denle like, comenten y también compartan este video si les pareció interesante. Sin más que agregar, yo me paso a despedir. Nos estaremos viendo en el próximo video. Muchas gracias. Adiós.